La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio llegar hasta sus hogares en esta mañana. Y en esta oportunidad queremos compartir con usted, con su familia y con aquellos que se conectan con nosotros a través de estos medios. Queremos compartir con usted un tiempo de alabanza, un tiempo de enseñanza y un tiempo de edificación de la palabra del Señor. Queremos invitarle a que usted pueda unirse con nosotros en este día, pueda dejar las cosas que está haciendo por un momento y podamos estar todos unidos en un mismo sentir para alabar al Señor. Quiero invitarlo a leer lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Saben, nosotros estamos en este momento dependiendo únicamente de la esperanza que tenemos en Dios. Muchos de nosotros estamos hoy viviendo una situación particular, diferente. Algunos están enfermos, otros están sin trabajo, otros están en situaciones difíciles, pero sabe, hay alguien que prometió que siempre estaría con nosotros. Y la Biblia dice que el Señor ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días buenos, los días malos, los días de luz, los días de oscuridad, los días de alegría y los días de tristeza. Yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Quizás nosotros quisiéramos que solo hubieran días buenos y probablemente ninguno de nosotros quiere ver días malos. Sin embargo, la Biblia dice que en cualquiera de ellos el Señor va a estar con nosotros. Yo creo que lo más importante en este día es recordar que el Señor está con nosotros. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento y vamos a elevar una oración al Señor para dedicar este tiempo. Padre que estás en el cielo, en este día, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres el Dios que ha prometido tener cuidado de sus hijos, tener cuidado de cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana venimos presentándote este tiempo que vamos a compartir. Venimos presentando, Señor, también las necesidades de mis hermanos y de mis hermanas. Padre, sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos. Quizás, Señor, los días que estamos viviendo no son los días que esperaríamos tener. Pero sabes, Señor, tenemos la confianza de que tú has prometido estar con nosotros todos los días. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo que vamos a estar con mis hermanos alabándote, en este tiempo que vamos a estar con mis hermanos aprendiendo de tu palabra. Te pido, Señor, que esta señal que llega hasta esos lugares sea de bendición. Bendice a aquellos, Señor, que hacen posible estas transmisiones en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor un momento. Le invito a que lo hagamos juntos. Santo, 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 santo. Digno de alabanza,
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Digno de alabanza. Digno de adoración, digno de alabanza, digno de adoración. A lo mejor alguno de nosotros ha pasado por algún tiempo, algún periodo en que ha tomado una decisión que después quisiera borrar de su historia. Esto probablemente es para David uno de sus sucesos. Le hemos titulado a esta lección Un corazón desanimado. Y encontramos la base en el primer libro de Samuel, en sus capítulos 27 y 29. ¿Cómo empieza esta historia? Leamos el versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Un pensamiento en el corazón de David, que ya no está consultando a Jehová, ni está recordando esa confianza que Jehová es la justicia para su vida. Hoy medita y encuentra que no hay nada mejor que irse a vivir a tierra enemiga, la tierra de los filisteos. De este pensamiento pasa a la acción. Debe irse de donde está refugiado y buscar lugar en tierra filistea. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión? David se va. Se lleva a sus 600 soldados con sus familias. Se lleva también a su esposa Ahinoam y a su esposa Abigail a vivir en tierra ajena. Y al llegar a ese lugar se encuentra con Aquis, el rey de Gat. Este mismo rey en una ocasión anterior lo había sacado de su territorio porque David se fingió loco, mas ahora llega cuerdo, llega con su ejército y no lleva un plan de tardar poco, porque le dice a Aquis: dame tierra, dame una aldea para vivir en este lugar. El rey mira a un poderoso guerrero y un buen ejército y decide darle Ciclag, un lugar que se vuelve con el tiempo de Israel. Mas David debe sostenerse. La historia nos dice que va a tardar 1 año y 4 meses en este lugar. Debe proveerse. Y tristemente tenemos que decir que David debe convertirse en un asaltante, podríamos decir un bandido, pues
debe ir a atacar poblaciones. Y la Biblia dice que ataca a poblaciones enemigas de Israel. Mas no lo hace para darle la honra a Jehová, sino lo hace para proveerse, pues mata a hombres y a mujeres y toma sus asnos, sus bueyes, sus ovejas, sus camellos y su ropa para poder vivir en ese lugar. Se volvió una costumbre y atacaba a enemigos como los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, pero debía mentir. ¿Por qué debía mentir? ¿Por qué Aquis le llamaba a su presencia y le decía: ¿dónde merodeas? ¿Cómo te sostienes? Y David debe recurrir a la mentira. Y le dice: yo voy y ataco a los israelitas en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel, en el Negev de los Eneos. Y aquí se siente satisfecho y dice: de verdad eres mi siervo. Pero vamos a ver cómo la Biblia relata este momento en los versículos 11 y 12. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Una costumbre que nace de una reflexión en el corazón desanimado de David. Pero la mentira se tiene que volver una realidad. Porque la pelea entre los israelitas y los filisteos continúa. Y Aquis le dice: tú vas a ir conmigo a la guerra y vas a pelear contra los israelitas. Y en una ocasión están los filisteos en Afec y los israelitas en Jezreel, listos para la batalla. ¿Y quién estaba en la fila de los filisteos? Sí, ahí estaba David y su ejército. Ya no podía esconderse. Ahora debía pelear contra sus propios amigos de su propia nación. Hay algo aquí que le salva. Pues los príncipes filisteos pasan revista al ejército antes de pelear contra los israelitas. Y lo descubren. Y le dicen a Aquis: ¿qué hace David aquí? ¿Acaso este no es nuestro enemigo? Que incluso le cantan: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. ¿No te das cuenta que este David está con nosotros y que cuando estemos en la batalla nos va a traicionar y que va a pelear contra nosotros? Aquis trata de defenderlo, pero no lo logra. Y debe ir con David a anunciarle esta decisión. David recurre a otra estrategia criticable. Recurre a la hipocresía. Porque le dice: ¿acaso no te he servido? ¿No te he mostrado mi fidelidad como siervo? ¿Cómo crees que yo voy a traicionarte? Nosotros sabemos que tenían que hacerlo. Aquis no retrocede y le dice que debe irse de los terrenos de Israel, esos terrenos donde debía estar David, y debe ir a buscar su refugio otra vez en Gat, tierra filistea. Ese pensamiento de David en su corazón
trajo consecuencias para su familia, para sus amigos. Trajo consecuencias para vivir de acuerdo a un esfuerzo humano, recurriendo a la mentira y a la hipocresía. Al principio meditaba con ustedes que hay pasajes que nos gustaría borrar. Probablemente les dije, David quisiera borrar esta historia. Por ello, si esta mañana alguno está pisando tierra enemiga para satisfacer sus necesidades temporales, quizás entró desánimo en su corazón y ha necesitado recurrir a alguna mentira. El Señor, que es nuestro Dios de esperanza, tiene una palabra. Lo dijo Jesús, allá lo encontramos en Mateo, capítulo 12 y versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. No importa si su vida ya está quebrada. No importa si a veces su alma está machucada. La Biblia dice que su vida no será quebrada. Y aunque su luz esté tenue, aunque haya solamente un pábilo, dice el Señor que no se apagará, porque un día va a sacar a victoria el juicio. Que Dios nos ayude a conservarnos en sus terrenos, a confiar en su provisión, para no estar en terreno enemigo, ni recurrir a armas que no son las nuestras. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por ayudarnos a vivir. Enséñanos que nuestra vida no será quebrada, que nuestra luz no será apagada, que tú eres nuestra justicia y que no andemos en terrenos del enemigo para satisfacernos temporalmente, porque tú has de satisfacernos en su tiempo, en su hora y en su momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustia, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustia, levantará mi cabeza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustia, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me
cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza, no temeré, pues nunca me dejan. Cuando me encuentro en angustia, levantará mi cabeza, no temeré. Bendiciones para todos y cada uno de aquellos hermanos y hermanas que nos están sintonizando en diferentes lugares. Es para nosotros, la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, un privilegio poder llegar nuevamente a sus hogares y poderles compartir un mensaje de la palabra del Señor necesario para estos tiempos que estamos viviendo. Creemos que realmente nos edifica, nos fortalece y de alguna forma crecemos en el conocimiento de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a tomar nuestras Biblias y buscar un texto de la palabra del Señor muy interesante que tengo en mi corazón el deseo de compartir. Si usted busca en primera carta del apóstol Juan, por favor, y su capítulo número 5, vamos a leer versos del 13 al 16. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13, 14, 15 y 16. Dicen de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor para que nos auxilie en esta oportunidad y que su corazón esté preparado para recibir ese maná del cielo, ese consejo de la palabra, como en el trayecto del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. El Señor enviaba un rocío primario para que luego viniera el maná del cielo. Asimismo, por medio de esta oración, pidámosle al Señor que prepare nuestros corazones, incluso nuestra mente, para percibir el consejo de esta palabra bendita. Oramos, hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te suplicamos, Señor, que podamos
estar atentos y percibir el consejo de tu palabra, ese mensaje de vida que restaura, que alienta y que fortalece a todo aquel que recibe tu palabra. Señor, gracias te damos por cada oyente que nos está sintonizando en cualquier parte de nuestra República de Guatemala y fuera de las fronteras. Les bendecimos a cada uno y esperamos que sus familias estén bajo la bendición y el cuidado de Dios. Es el deseo nuestro, y que pronto nuestras congregaciones se vuelvan a reunir para juntos celebrar este culto al Señor en unidad y en armonía. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, mis hermanos y hermanas, el pasaje nos ayuda mucho a entender que el que cree en el Señor Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, como dice el versículo número 10, tiene el testimonio en sí mismo. Tiene esa voz que le dice que tú eres un hijo de Dios, que tú eres aquel por el cual Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar. Si gusta, lea conmigo el verso número 10, al cual me estoy refiriendo, del mismo capítulo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. Si usted recuerda, el domingo pasado hablamos acerca de la resurrección y de la vida eterna. Pensar nosotros en que por medio del sacrificio de Jesucristo recibimos vida, y que por medio de la resurrección de Jesucristo recibimos esa esperanza de una vida eterna en el Señor, nos da confianza, nos da seguridad en que nuestra fe no ha sido en vano, en que nuestra fe tiene ese poder de experiencias maravillosas en Dios. Y ese testimonio que dice la Escritura que tú y yo tenemos en nosotros, lo da el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido, que está en nosotros. El Espíritu de la promesa, del que tanto habló nuestro Señor Jesucristo, del que el Señor le dice a sus discípulos: esperen la promesa del Padre.
esperen esa promesa. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en una ocasión, Él estará en vosotros. Eso quiere decir dentro de nosotros. El Espíritu Santo está ahí redarguyéndote, diciéndote, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Interesante. Fíjense que eso lo encontramos plasmado en Romanos capítulo 8, verso 16. Si usted quiere ir conmigo, pues sería bueno que lo analizáramos. Romanos capítulo 8 dice de la siguiente manera. Solo su verso 16 vamos a leer. Solo el verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu en que somos hijos de Dios. ¿A quién le está dando testimonio el Espíritu Santo que somos hijos? A nuestro espíritu. Al espíritu que el pecado había matado, al espíritu que el pecado había destruido y que por medio del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre, nuestros pecados fueron perdonados y nuestro espíritu fue vivificado. Recibió nueva vida. Con ese espíritu que recibió nueva vida nuestro, que somos el Espíritu Santo que está en nosotros, platica, habla, se comunica y le dice: tienes vida eterna porque eres hijo de Dios. Interesante tener en cuenta lo que la Escritura pide, porque en el verso 13 que leíamos al principio dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. No se nos olvide. No lo dejemos abandonado, una verdad tan maravillosa, que tenemos vida eterna. Este cuerpo va a morir, este cuerpo va a dejar de ser. Este cuerpo tiene que llegar a la tumba, como sucedió con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a resucitar. Vamos a levantarnos gloriosos. Jesús vendrá por nosotros y con voz de mando y con trompeta de Dios seremos levantados y llevados a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Para que nosotros podamos entender mejor lo que significa la vida eterna, porque tenemos que saber que aunque este cuerpo muere, tenemos vida. ¿Sí? Tenemos vida. Aunque muramos, tenemos vida. Y hay un pasaje que a mí me interesa mucho que podamos revisar, en donde hay unas palabras muy interesantes que debemos de tomar nota. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, al Evangelio de Juan, y su capítulo número 11. Vamos a encontrar algo tan precioso acerca de lo que significa la resurrección y la vida eterna. Capítulo 11 de Juan,
en su versículo número 20, leemos: Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La idea de Marta es que su hermano había muerto, como una muerte común, normal de la vida, como una muerte de todo ser natural. En casa de Marta había luto, en casa de Marta había llanto, en casa de Marta había tristeza. Pero llega Jesús, y cuando oye estas palabras de Marta, Jesús dice: Más también sé ahora, le dijo Marta, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía fe en Jesús. Marta creía en Jesús, aunque estaba lejos de ver una experiencia viva, de momento, de lo que significa la vida en Cristo. La vida en Cristo es algo extraordinario. Y esa experiencia, dice aquí, que Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Recordando Jesús las palabras que muchas veces les había dado, tanto a ellas, Marta, María, como a sus discípulos, como a sus creyentes, como a los que iban con él. Habló mucho de la resurrección, lo dijimos el domingo pasado. Pero Marta escucha al Señor que le dice: tu hermano resucitará. Y precisamente Marta, al responder: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, estaba confirmando que bien había asimilado el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo había sido que todos aquellos que el Padre le diera, Él no perdiera nada, y que en el día postrero los resucitara. Y Marta tenía bien claro el mensaje de Jesús. Pero hoy iba Marta a experimentar, como repito, algo nuevo, algo diferente. Porque entonces Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Aunque esté muerto, vive. Tiene vida. Extraordinario. Porque en Jesús nosotros no morimos. En Jesús nosotros vivimos. La Escritura claramente nos dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo vino para darnos vida y vida eterna. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, si tú le has entregado tu vida a Jesús, si Jesús ya ha hecho en ti una obra redentora, tú tienes vida en Jesús, una vida eterna, no una vida común como el mundo. Cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección
Yo soy la vida. Qué interesantes palabras. Entonces, todo aquel, dice el Señor, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aunque nuestro cuerpo desfallece, aunque nuestro cuerpo para sus funciones naturales, no somos muertos. No nos tenemos que ver como un muerto, como aquel que no cree, como aquel que no tiene esperanza, como aquel que cuando muere se le termina la oportunidad de haber recibido vida de Dios en Cristo Jesús su Hijo. Interesante lo que dice el Señor: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice a Marta: ¿crees esto? Porque aunque Marta creía en la resurrección del día postrero, ahora Jesús le habla de una vida de ahora, una vida de fe. Y le dice a Marta: ¿crees esto? Le dijo entonces: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué interesante que hoy nosotros, como Marta, tengamos esa experiencia de que aunque creemos en nuestro corazón y sabemos que después de la muerte vamos a resucitar, también creamos a este mensaje del Señor, a esta revelación extraordinaria de que el que cree en Cristo no muere, duerme. Interesante, reposa. Su cuerpo naturalmente deja de funcionar, pero en sí él sigue viviendo. Tiene vida de Cristo. La fe entonces nos hace experimentar cosas extraordinarias, cosas preciosas, en donde nosotros reposamos, tenemos confianza, como dice el pasaje que leímos al principio, en el verso número 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, nuestra confianza hoy en día es que tenemos vida eterna. De que aunque este cuerpo se enferme, nuestro espíritu está lleno de vida. Claro, hay algo tan extraordinario también para todo el que cree, que si su cuerpo se enferma, que si su cuerpo tiene necesidad, que si en esta vida tenemos necesidad, que si vemos a otro que tiene necesidad, podemos pedir a Dios, podemos orar a Dios, podemos clamar a Dios. Eso quiere decir que también tenemos la bendición de la oración, especialmente la oración intercesora, porque también yo creo que es prioridad orar por las necesidades de los demás antes que orar por tus necesidades. La Escritura dice que oremos por las necesidades de nuestros hermanos.
que los espirituales lleven las cargas de los débiles, que veamos las necesidades de los demás, los problemas de los demás, las debilidades de los demás, y que podamos, como creyentes de fe, interceder ante el Padre para que sean solucionadas sus necesidades. Hay algo de eso en este pasaje que es interesante. Esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, hay confianza también en eso, de que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Pero hay algo interesante aquí que no debemos pasar por alto. Es cuando oramos y pedimos conforme su voluntad. Ese es un detalle muy interesante que usted y yo tenemos que tomar en cuenta cuando alzamos nuestra voz al Señor, para que no sea una oración en vano, para que no sea una oración que solo quede en palabras. Yo creo que cuando oramos, especialmente si pedimos por el hermano, por la hermana, anhelamos que Dios responda. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. La Escritura dice claramente que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo podemos nosotros orar conscientes de que estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios? Pues conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que él ora, él clama a Dios para que nosotros conozcamos su buena, agradable y perfecta voluntad. Nosotros tenemos constantemente que estar leyendo la Escritura, conociendo por el Espíritu, para enriquecer el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, para la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué no quiere? ¿Qué le ofende a Dios? Hay cosas que Dios aborrece. Tenemos que conocer, por eso es importante el conocimiento. Por eso es importante que tú te llenes de esta palabra, percibas la voz del Espíritu que está en ti, para enriquecer ese conocimiento. ¿Para qué? Para poder orar eficazmente. Porque si pedimos conforme su voluntad, dice la Escritura que primeramente nos oye. Ya el que nos oiga Dios, ya es una tremenda bendición. Y eso es extraordinario. Que abras tus labios, que dirijas tus palabras al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que te atienda, te oiga. Eso es maravilloso. Pero no se queda solo ahí, sino dice que si te oye, te va a responder. Sí, va a responder. Hay un versículo que tomamos muchas veces a la ligera y que creemos que eso va a ser automático. Cuando lo decimos, clama a mí y yo te responderé. Automático. No. Este pasaje es muy interesante para que ahora no oremos muy a la ligera,
para que hoy no oremos con el riesgo de que ni siquiera sean escuchadas nuestras palabras. Corremos ese riesgo. Si nuestra oración no va conforme a la voluntad de Dios, no van a ser escuchadas, mucho menos respondidas nuestras oraciones. Por eso no es así a la ligera, clama a mí y yo te responderé. No, no es así, tan a la ligera. Veamos un poquito más. Si alguno, dice aquí, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, lo restaurará. Hoy en día estamos llenos de necesidades. Esta crisis, el cierre de nuestros templos, el ya no tener nuestras actividades congregacionales. Eso para muchos está siendo muy delicado. Y estamos, como repito, recibiendo peticiones de oración de diferente índole. Hay necesidades en los hogares, en las familias, económicas, materiales, de salud y espirituales. Como le decía un hermano, hoy pareciera que estamos solos y mucho pueblo de Dios se está confundiendo. Está pensando que como no está en el templo, que como no está congregado, que como no está desarrollando un privilegio, que como no está en el culto al Señor, que como no está delante de sus autoridades, sino confinado en su casa, está solo. Déjame decirte a ti, no caigas en esa mentira. Dios está contigo, el Espíritu Santo está en ti, la presencia de Dios no te ha dejado, la presencia de Dios está a tu lado, la presencia de Dios está a tu cuidado, la gracia de Dios te está resguardando. Estás bajo la cobertura poderosa del que te llamó. Muchos equivocados están cayendo en errores. Están haciendo cosas que antes no hacían, están diciendo cosas que antes no decían, están yendo a lugares que antes no iban. Como no hay congregación, como no están abiertos los templos, sienten esa libertad de hacerlo. Pero déjame decirte, ten cuidado. Y vendrán próximamente esas peticiones de intercesión. Esas peticiones, ore por papá, ore por mamá, ore por mi hijo, ore por mi abuelito, ore por mi amigo, ore. ¿Por qué? Porque hoy están en dificultades, en debilidades espirituales, hoy están en problemas. Pero aquí hay una recomendación que es importante que la tomemos en cuenta, porque estamos viendo cómo es que nuestras oraciones, aún intercesoras, sean efectivas, no sean en vano, no sean solo palabras, no, que tengan respuesta de Dios. Y aquí hay una recomendación. Dice así, que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Sí, la idea nuestra, la intención nuestra es que sea restaurado. Se fue al pecado,
cayó en el pecado. Creyó que estaba solo hoy y se fue y cayó en el pecado. Y tú, pudiendo orar e interceder por él, lo haces con el deseo que sea restaurado, que sea levantado, que sea reanimado. ¿Cómo no? Pero déjame decirte, dice aquí, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay que tomar en cuenta que hay pecados de muerte. Hay pecados que Dios aborrece, que ya no hay un volver a Dios. Hay pecados tan agresivos. Y yo voy a decir algo que no quiero entrar mucho en detalle, porque no es el tema hablar de los pecados de muerte, pero sí voy a decir algo que pudiera ayudarnos. El pecado de muerte es aquel que se comete con pleno conocimiento de que no hay que hacerlo. Sí. Y te voy a traer a colación un pasaje que dice que aquel que peca voluntariamente con conocimiento, después de haber conocido, después de haber vivido, disfrutando de la gracia de Dios, ya no hay para el tal arrepentimiento. Ya no puede. Porque tendríamos que traer, dice Pablo, tendríamos que traer a Cristo nuevamente, a que vuelva a la cruz otra vez, para redimirle ese pecado. Es delicado. Aquellos que insisten en pecar, aquellos que insisten en lo mismo, que saben que no deben hacerlo, aquellos que tienen pleno conocimiento, como diría en la ley de la tierra, con alevosía y ventaja, ya no tienen retorno. Y lo más extraordinario es que el apóstol Pablo doctrinalmente nos está diciendo que no debemos orar por ellos. Entonces, hay ciertos cuidados que se tiene que tener para interceder. Hay oraciones intercesoras que son efectivas, que son de mucha bendición para el necesitado. Pero hay oraciones que se hacen a la ligera, oraciones que se hacen sin el conocimiento correcto, que las palabras ni siquiera llegan a ser oídas por el Señor. Tengamos cuidado. Pero también quiero decirte que dentro de así como hay oraciones intercesoras, también hay acciones intercesoras. Que eso también es de Dios, quiero aprovecharlo por el tiempo que estamos viviendo. Porque la Escritura dice que el que ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, no agrada a Dios, le es pecado. Y hoy en día, como estoy diciendo, hay muchas necesidades. Tenemos que estar pendientes de aquellos nuestros hermanos y hermanas, como dice Pablo, especialmente de los de la fe, para que si hay alguna necesidad podamos tener una acción intercesora. ¿Sí? Una acción, no una oración. Usted y yo sabemos que cuando conocemos de la necesidad de alguien es muy fácil, podríamos decirle,
hermano, hermana, conozco su necesidad, no tenga pena, ahí voy a orar por usted. Y es bueno que oremos por las necesidades de los demás, pero así como hay oraciones intercesoras, hay acciones intercesoras que pueden acudir en la necesidad de los demás. Hay veces que para poder responder a la necesidad de un hermano o una hermana hay que hacer un esfuerzo, hay que salir, hay que ir. Y estoy pensando en un pasaje que nos podría ayudar, que me parece que está en Mateo capítulo 8. Vaya conmigo. Mateo capítulo 9 creo que es. Sí, 9. Mateo 9. Verso 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero vayamos al verso 23 de una vez. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El padre, oiga bien, muy bien hubiese orado en casa, a la par de la niña, pidiendo al Señor lo que sentía en su corazón. ¿Qué es lo que quería ese padre? Aquí lo dice: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano, que viva. El padre estaba pidiendo que resucitara. Pero no solamente se arrodilló en la cama o en la sala y levantó su mano y voy a hacer una oración. No, salió de casa, fue a buscar al Señor. No sé si inmediatamente lo encontró, no sé si inmediatamente pudo localizarlo, pero lo localizó. ¿Cuál esfuerzo hizo? No lo sé. Y habla con él y le suplica y le dice: creo que tú puedes darle vida. Dios vio el sacrificio de ese padre, Dios vio la fe de ese padre, Dios vio en él ese anhelo. No sé cuánto vivía él de lejos a donde andaba Jesús, cómo llegó cansado. Y lo lindo, ¿sabe qué es? Que Jesús respondió. Hay acciones necesarias para interceder por las necesidades de otros. No seamos tan cómodos de solamente levantar la mano y orar. Hay veces, hay momentos, hay casos en donde tenemos que hacer algo, tenemos que, como dije anteriormente, salir, esforzarnos. En algunos casos probablemente hasta invertir, llevarle al necesitado aquello que está esperando. Interesante. El padre salió a buscar al Señor. No solo levantó su mano, pero Dios, por medio de Jesús,
le respondió. Hay un pasaje también en Lucas, vaya conmigo a Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5. En el verso 17 dice de la siguiente manera: aconteció un día, voy a leer rápido todo el pasaje porque es largo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Qué interesante. ¿Cuánto usted y yo estamos dispuestos a sacrificarnos por la necesidad del otro? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a hacer, a invertir, cuando usted ve la necesidad del hermano, de la hermana, para que se solucione la necesidad del hermano? Estos hombres, no creo que hayan sido vecinos, no creo que hayan vivido muy cerca, no sé. Pero se interesaron en construir, quizás de madera, una camilla, que hoy le llamamos camilla, poner ahí al enfermo. No dice cuántos hombres, pero dice unos hombres. Si eran 4, si eran 2, cargarlo, llevarlo. ¿Qué distancia? Como dije, no sé. Y su fe. Es que si tú has creído en Jesús, si yo he creído en Jesús, y tenemos fe, tenemos que manifestar acciones de fe. No solamente creer por creer, no solamente yo tengo fe. ¿Qué dice Santiago? ¿Tienes fe? ¿Dónde están tus obras? Porque si no tienes obras y dices que tienes fe, quizás está dormida tu fe, pero no ser muy grosero. Quizás la tienes apagada, pero si tienes fe no es para que esté inactiva, para que sea inútil. Estos hombres, por medio de esa fe, deseaban que Dios, por medio de Jesús, hiciera algo extraordinario. No sé si era su amigo, no sé si era su vecino, no sé si era su pariente, pero había una necesidad. Y cuando llegan a la puerta, llena la casa, nadie puede entrar. Y ellos con un enfermo en una camilla, se suben al tejado, quitan las tejas, abren un agujero y ahí lo bajan. ¿Qué pasó? Dios no respondió. Dios no lo consideró. Dios lo dejó pasar por alto. No. Ese hombre recibió lo que necesitaba. Qué interesante. Hoy hay mucha oración intercesora.
Hoy es muy fácil decir, voy a orar por ti. Y sabes, a veces hasta se nos olvida orar y no oramos. Hoy puede ser que oremos, pero no pasamos de orar. Accionemos. Esforcémonos. El día jueves escuchábamos al pastor predicar del amor. Manifestemos ese amor. Imagínense que Dios nos amaba tanto en su corazón, viendo nuestra necesidad, nuestra esclavitud, nuestra amargura, nuestro fracaso, desde el cielo viéndonos, y sentía amor por nosotros, y sentía amor por, ay, pobrecitos, pero si no hubiera enviado a Jesucristo, si no hubiera accionado, nada hubiera pasado. Aunque Dios después nos hubiera dicho, fíjense que yo los amaba, sí, los quería mucho. No. Estemos dispuestos a poder utilizar nuestra fe, nuestra confianza, el Espíritu Santo que está en nosotros. Somos hijos de Dios, a quienes Dios nos puede escuchar. Pero no seamos de palabras ligeras, fáciles. No. Oremos conociendo la voluntad de Dios, apartándonos de ser ligeros, de poner manos y hacer oraciones intercesoras por casos que ya están cancelados, por casos que ya no tienen remedio. Sé sabio, sé prudente, y que tu oración, tu intercesión tenga respuesta, porque tu hermano y tu hermana la está esperando. Dios te bendiga. Perdonen, pero el tiempo corre demasiado rápido y ya tengo que terminar. Quiero orar por ti. Quiero hacer una oración intercesora desde aquí. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes un dolor, si tú tienes un problema, si quieres volver al Señor, si quieres sentir su presencia, cierra tus ojitos un momento. Yo quiero interceder por ti. Padre que estás en el cielo, yo te suplico, porque es tu voluntad que tus hijos, que tu iglesia sea restaurada, reciba sanidad, tenga ese pan cada día en su mesa y que haya armonía en sus hogares. Padre, yo intercedo para que tu Espíritu Santo que está con ellos les haga entender que somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos un Padre amoroso, maravilloso, que su mano nunca nos dejará de atender. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los oyentes de este día. Amén y amén. Que Dios le bendiga y hasta el próximo domingo. Él volverá, regresará, lo ha prometido, lo cumplirá. Él volverá, regresará, lo ha prometido,
a la patria celestial y delante de su trono su gloria contemplar, adorando su grandeza por la eternidad. Él volverá, regresará, lo ha prometido, lo cumplirá. Él volverá, regresará, lo ha prometido, lo cumplirá. Vienen las nubes con gran poder y gloria, descenderá del cielo, todo ojo le verá. El Espíritu y la Iglesia dicen ven, Él volverá, regresará, lo ha prometido, lo cumplirá. Él volverá, regresará, lo ha prometido, lo cumplirá. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.